En nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, damos a ustedes la más cordial bienvenida. Agradecemos al Museo Nacional de Arte su anfitrionía para este acto cultural. El día de hoy presentamos el libro conmemorativo Festival Internacional Cervantino 50 años. A 5 décadas de su origen, el Festival Internacional Cervantino se reencontró con las audiencias de todo el mundo en un intercambio cultural, artístico y estético, realizado en octubre de 2022. Para tal ocasión, el Gobierno del Estado de Guanajuato preparó un libro de arte conmemorativo que recoge testimonios, reflexiones y una amplia oferta de imágenes de lo mejor del Cervantino en estas primeras 5 décadas. Nos complace mucho compartir hoy esta publicación con todos ustedes. Nos acompañan en esta tarde las siguientes personalidades: licenciado Diego Sinúa Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Licenciada Mariana Aymerich Ordóñez, directora general del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales. En representación de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretario de Cultura del Gobierno de México. Licenciado Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Licenciada María Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Maestro Sergio Vela, expresidente de Conaculta, exdirector del FIC y colaborador del libro. Maestro Juan Arturo Brennan, colaborador del libro. Agradecemos mucho la presencia de embajadores, representantes de gobiernos estatales e instituciones culturales, además de exfuncionarios del FIC y funcionarios estatales, así como a los medios de comunicación. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio a esta presentación, escucharemos a la licenciada María Adriana Camarena de Obeso. Pues muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto este día el tenerlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor gobernador Diego Sinúa Rodríguez Vallejo. Saludo también a Mariana, una cómplice siempre del trabajo cultural con Guanajuato. A Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo, quien para esta publicación tuvimos su apoyo incondicional. A Sergio Vela, un gran amigo y un gran maestro para mí en el campo del arte y de la cultura. Juan Arturo Brennan, un reconocidísimo crítico de música, músico, y pues que en esta forma parte también del grupo de escritores de este libro. Pues también saludo con mucho gusto a todos los miembros de las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, a todos los representantes de los estados de la República que también forman parte de este festival, y sobre todo a los medios de comunicación y a quienes aman el Festival Cervantino. Carmen Gaitán, muchísimas gracias, la anfitriona en esta ocasión. Este lugar es maravilloso y que no encontramos lugar mejor para presentar esta publicación. El Festival Cervantino, como todos saben, se inauguró en 1972 en una plazuela del Quijote, en Mineral de Cata,
y esto fruto de una representación de los entremeses cervantinos propiciados por la Universidad de Guanajuato, que dirigía el maestro Enrique Ruelas. Estos antecedentes, a ver, ¿aquí más? Aquí está. Bueno, estos antecedentes dieron como origen a esta fiesta del espíritu, que en esa ocasión se conjuntó con una presentación turística para celebrar una convención turística, y de ahí se desprende este festival, que más tarde la participación de doña Carmen Romano de López Portillo fue también fundamental para darle una dimensión internacional al Festival Cervantino. Aquí también quiero agradecer la presencia de algunos de los exdirectores del festival, además de Sergio Vela, el maestro Macotela, y algunas otras personalidades que también están aquí, y que todos han marcado al festival su propia visión. Entonces, este festival se crea en esa época, y de ahí adelante ha sido una hermandad muy profunda entre el festival y la ciudad de Guanajuato. Hoy día no concebimos a Guanajuato sin el festival, y el festival no podría existir sin Guanajuato. Se han creado un binomio perfecto en el que toda la ciudad se convierte en un lugar para disfrutar, presenciar y compartir las actividades artísticas. Y qué mejor manera de festejar estos 50 años que cumple el Festival Cervantino, que recién acaban de cumplirse. Todavía sentimos esos aplausos, ese calor que tuvimos en estos 50 años, y qué mejor festejarlo con la edición de esta publicación que hoy presentamos. Una publicación que fue hecha con mucho cuidado, en la que agradecemos todo el apoyo del Festival Cervantino, que abrió sus archivos para poder seleccionar cerca de 500 fotografías que componen esta publicación. También el agradecimiento a todos los escritores. Tenemos a 20 escritores que con su pluma muy generosa nos han dado sus diferentes visiones. Este libro se divide en 3 partes. Una primera parte habla de lo que es el contexto, lo que es la visión de este festival desde la perspectiva académica, gubernamental, social. Una segunda parte habla de las visiones que han tenido algunos de los directores que han pasado por el festival, que seleccionamos por consideramos nosotros que son momentos fundamentales. Entre ellos estaría la participación del escrito de Carmen Beatriz López Portillo, también la participación de Sergio Vela, la de Ramiro Osorio, que en su dirección se instituyó el tema de los estados y los países invitados, una iniciativa que ha seguido presente en el Festival Cervantino y ha sido tomada inclusive por otras actividades culturales en el país. También ahí tenemos la visión de Marcela Díez, y una tercera parte en la que hablan los especialistas de las diferentes actividades artísticas, música, teatro, danza, ópera, artes visuales, la que hacen un repaso. No es una cronología, no es un libro que busca ser exhaustivo, sino más bien son aquellos momentos que para estas personas que han vivido muchos años el festival les han sido significativas y las recuerdan con mucho cariño. Al final tiene una relación de las fotografías que son presentadas, porque el libro intencionalmente buscamos nosotros que tenga cierta parte de interactividad, que a la hora que tú lo hojeas puedas recordar lo que ha sido para ti el Festival Cervantino, que veas qué imagen te llama la atención, qué recuerdas. Entonces al final viene ya la relación de estas fotografías, de quién, cuándo fueron, quién es el artista que se presenta, y eso hace como un reto también al que lo ojea, de ver qué tanto recuerda de todo este maravilloso mundo que ha llevado 50 años el Festival Cervantino. No creo que haya ciudad en el mundo que haya recibido esa cantidad de talento en un solo lugar durante tanto tiempo y de una forma permanente. Pues quiero agradecerles a todos su presencia, quiero agradecer pues a todos los que aman el Festival Cervantino, a todos los que han trabajado en el Festival Cervantino, que es una grandísima familia y que siempre te deja marcado.
Yo trabajé en el Festival Cervantino y esa marca no se me quita. Pues muchísimas gracias, todos bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Camarena, por sus palabras. A continuación atenderemos a las palabras del licenciado Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy, por supuesto acompañando a nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a quien saludo con mucho respeto, a Adriana Camarena de Obeso, nuestra directora del Instituto de la Cultura, a Mariana Aymerich Ordóñez, directora del FIC, a Juan Arturo Brenner y a Sergio Vela, autores de este libro, en este maravilloso recinto que refleja precisamente la historia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacerlo de esta manera en el Museo Nacional de las Artes. Por supuesto que para Guanajuato y para un servidor es un honor estar acompañando la presentación de esta obra que refleja la evolución a través de los años de aquello que inició en una representación artística en escenarios callejeros. Por supuesto, en nuestra capital, Guanajuato, en nuestra ciudad patrimonio de la humanidad, y que hoy se ha convertido en el evento más longevo de gran formato que hay en la entidad y, por supuesto, en muchos otros lugares de Latinoamérica. A lo largo de medio siglo, Guanajuato ha sido una parte fundamental, Guanajuato capital ha sido una parte fundamental para el desarrollo turístico que ha venido creciendo de manera constante hasta convertirse en los últimos años en uno de los 10 destinos más visitados del país. Nos caracterizamos sin duda alguna de ser sede de eventos de talla internacional y que esto es debido precisamente a un sector turístico que ha evolucionado para entender qué es lo que se requiere a fin de satisfacer el interés del turista y que ha estado en una constante evolución para brindar la atención y experiencias inolvidables a los visitantes. La proyección que un evento como el Festival Internacional Cervantino le da al Estado es de suma importancia, puesto que representa la oportunidad de mejora, de crecimiento del destino para convertirlo en un detonante para la atracción de estos turistas que vienen a tener estas experiencias en nuestro estado. Los guanajuatenses nos sentimos muy orgullosos de tener en casa un evento cultural ícono a nivel nacional a nivel mundial, y que este festival nos ha brindado una identidad y orgullo local. El ambiente cultural de las calles de la ciudad patrimonio respira y vive en cada uno de sus callejones y plazuelas, que por ello nos es importante el compartir no solo este legado, sino plasmar y perpetuar a través de un libro este evento que sin duda es todo un referente de las grandes historias que se viven en Guanajuato. Enhorabuena al festival, enhorabuena a Guanajuato y enhorabuena a todo el público que nos acompaña, que nos ha acompañado y que nos acompañará en la realización de este gran festival cervantino. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Álvarez Brunel. Cedemos la palabra a la licenciada Mariana Aymerich Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino. Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de Presidium y a nombre de la secretaria Alejandra Frausto Guerrero, que por motivos de agenda no pudo acompañarnos hoy en este emblemático. Gracias, Carmen, por recibirnos y por estar en este fantástico lugar. Nos sentimos en casa, Carmen, muchas gracias. Gobernador, qué gusto verte en Ciudad de México nuevamente en este marco de la presentación de este grandioso libro. Juan José, otra vez, me da mucho gusto verte y saludarte. Y bueno, ¿qué les puedo decir, querido Sergio? Qué alegría volver a verte en este recinto, saludarte.
Sergio Vela era director del festival cuando fui anfitriona por primera vez del festival, así que me da mucho gusto y emoción saludarlo. Y Juan Arturo, bueno, pues encantada de saludarte. El Festival Internacional Cervantino este año nos duró sin duda más de 19 días. Es un motivo de placer y de júbilo encontrarnos tan pronto nuevamente. Y es un festival que tanto significa en la vida de muchos de los que estamos aquí presentes. Creo firmemente que la cultura es una de las tareas humanas que requiere más de alianzas y que el verbo que define el festival sin duda alguna es sumar. Una de las principales tareas que más se disfrutan desde la Dirección General del Festival es la búsqueda de socios, de cómplices, y lograr que la suma de esfuerzos cristalice en acciones que diversifiquen la oferta y la puedan disfrutar tanto el público como los que amamos a este festival. Este libro, por supuesto, es cuenta de ello. Dije en su momento en Guanajuato que la historia del festival es de tal magnitud que se podrían escribir 1000 libros y no terminaríamos de contar las anécdotas y las razones que me hacen afirmar que el Cervantino cambia la vida de quienes lo viven, sin importar la trinchera desde donde lo hagamos. Hemos contado en voz de muchos protagonistas de este libro y de todos los que han sido parte de la historia del festival, que a través de una alianza con muchas instituciones que forman parte de esta historia, como el SPR, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, por supuesto el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo del Estado y tantas otras instituciones nacionales, locales y regionales que hacen posible que este festival suceda. Hicimos un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, tenemos la exposición de carteles en este momento en la sala Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, y por eso decimos que el festival ha durado más de 19 días en los que disfrutamos pues de muchas emociones en este octubre pasado y que es un ejercicio diario para sumar y sumar en este gran evento cultural a nivel nacional. Y hoy pues presentamos la suma de muchos esfuerzos de otras voces que en su momento dieron al festival perfil, personalidad y que hoy dan cuenta de la magnífica historia que ha permitido que hoy estemos celebrando 50 años de la Fiesta del Espíritu. Sumar parece fácil, pero es tarea ardua, implica gestiones, voluntades y negociaciones de mucho tiempo, acuerdos sobre la visión y la estrategia, sumar para lograr, compilar un producto editorial como el que hoy se presenta, en el tiempo que lo hizo el Instituto Estatal de Cultura, es verdaderamente loable. Mi reconocimiento absoluto a Adriana, por supuesto, por todo el trabajo en esta edición, y a Mauricio, que también fue cómplice indispensable en este trabajo. El producto final que ahora estamos presentando en Ciudad de México es digno de colección, por supuesto. Así, pues sumando, este festival ha logrado consolidarse y mantenerse como una de las instituciones culturales más importantes del país, de Latinoamérica y del mundo. Hoy lo podemos afirmar y reafirmar. Celebro que en su honor se escriban cientos y cientos de cuartillas, miles y miles de entrevistas, que se publiquen cientos de fotos y que se recuerde siempre que la cultura transforma. Muchas gracias y felicidades por esta edición. Muchas gracias, licenciada Evelyn Ordóñez. A continuación escucharemos las palabras del maestro Juan Arturo Brennan, colaborador del libro. Gracias. Buenas noches a todos. No sé por dónde empezar, es un asunto muy complicado, pero en fin. Quisiera, no es una denuncia que conste, es un comentario. Adriana Camarena aquí presente, es decir, fui buleado por Adriana Camarena. Me habló hace unos meses y me platicó de este proyecto y me dijo, quiero tu colaboración para esto. Me quedé un poco helado, me caí en radio y dije, Adriana, ¿sabes lo que me estás pidiendo? 50 años de música en Cervantino. Me dice, sí, eso es lo que quiero. Y dije, bueno, ¿cuántas decenas de cuartillas tengo para esto? Me dijo, no, tienes una cantidad bastante menor. Y le dije, lo dudo. Y me contestó, no me importa, ponte a darle, tienes tal fecha de entrega. Fue buleado. Y gracias a eso, gracias al límite de extensión
y al deadline famoso, que es el coco de todos los que escribimos, tuve que exprimir mi cerebro, ya bastante perjudicado, no necesariamente para hacer el recuento que aquí hay, que no es un recuento, sino para decidir por dónde diablos iba yo a abordar semejante tarea titánica, para usar un lugarzote común. Entré en contacto por primera vez de manera formal con el Cervantino en su edición número 14, me parece, no, 12, cuando por una serie de carambolas muy extrañas y muy inesperadas me pidieron que fuera jefe de prensa del festival. Sufrí mucho ese año y aprendí más. Fue el 84, en el 85 tembló, no hubo festival, y en el 86, para mi sorpresa, me dijeron, bueno, ahora hazte cargo de todo, y me pidieron que fuera subdirector de difusión y relaciones públicas. Sufrí todavía mucho más y aprendí mucho más. Y desde ese primer contacto, de esas dos primeras dosis, y digo dosis porque me volví un cervantino adicto, me doy cuenta de una cosa fundamental, que el recuerdo más claro de manera general que tengo del Cervantino es el murmullo cervantino, lo que uno oye consciente o inconscientemente al transitar por Guanajuato durante el Cervantino. Por eso es que titulé mi breve ensayo Murmullos y estruendos del festival, porque esa es la impresión que a mí como melómano me quedó antes que nada. Entonces es un poco el origen del asunto. Ahora, una de las cosas que me causaron un gran conflicto cuando Adriana me invitó a esto fue cómo resumir 50 años de música de este festival y por qué creo que yo fui el más afectado por ello. Si se puede hacer una estadística puntual de todas y cada una de las funciones de todos los eventos de todos los 50 festivales, que sería una lista gigantesca, me pregunto y les pregunto retóricamente a los aquí presentes, ¿qué porcentaje de esas funciones no tienen música? Yo creo que sería un porcentaje bajísimo. Pues si es teatro, trae música; si es danza, trae música; los acróbatas hacen sus contorsiones con música; los volatineros y los payasos y los saltimbanquis y los mimos trabajan con música. Entonces era una empresa muy difícil y decidí mencionar solamente algunas cosas que me vinieron a la memoria de manera puntual, y muy propositivamente omití revisar mis archivos de notas de programa numerosísimas que escribí para el Cervantino, de crónicas que escribí sobre el Cervantino y que publiqué en distintas fuentes, y literalmente me saqué de la cabeza una docena de cosas que recordaba, pero sobre todo quise reflexionar en este texto sobre ese hecho de que, sin ser un festival musical, me parece que el Festival Cervantino tiene una vocación sonora monumental, y que además la tiene, como ya dije, no solamente al interior de los recintos en las horas en que hay eventos, sino durante toda la duración, este murmullo, este oleaje de sonidos, que además son una especie de espectáculo plurifocal, por siendo Guanajuato tan particular. Uno transita por Guanajuato sin necesariamente estar en un evento y uno escucha simultáneamente 10 cosas a la vez. Si la rondalla por aquí, la estudiantina por allá, los músicos que están en la esquina, en la Plaza de la Paz, alguna cosa que se cuela por una puerta de algún evento, etcétera, etcétera. Y esto, insisto, es una impresión que desde el primer año que estuve ahí se me quedó pegada, y eso de alguna manera fue simultáneamente la dificultad y la facilidad de hacer este pequeño ensayo. No sé, porque nunca llegué a preguntarle, y alguna vez recuerdo que quise preguntarle y no se dio la ocasión o no me atreví, porque esto lo pensé desde muy temprano. ¿Cuánta música hay propositiva o no, intencional o no, en el Cervantino? Y un par de veces me crucé por ahí con don Enrique Ruelas, no nos conocíamos personalmente, y quise preguntarle, y esto es algo que probablemente alguien sepa aquí, si en esas primeras funciones, tandas de entremeses cervantinos, había música de acompañamiento. Si la había, ya gané la discusión más a mi favor. Desde los primeros entremeses ya estaba la música ahí, y no ha parado y no ha cesado. E insisto, la combinación de lo que es estrictamente musical con el barullo cervantino han hecho para mí una experiencia sensorial, y sí, cultural, y sí, intelectual, a veces sí, muy ríspida. Muchos de ustedes saben a qué me refiero. Los fines de semana, las noches de fin de semana del Cervantino pueden ser un poco agobiantes, pero es parte de un mundo que alude directamente a esta vocación profundamente musical del Cervantino. Eso, y el hecho de que, por razones que los que aquí saben de artes escénicas comprenderán perfectamente bien, sobre todo los directores y funcionarios aquí presentes del Cervantino, poner espectáculos de música es en general,
relativamente más fácil que los de danza, los de teatro, los de grandes espectáculos escénicos, no tengo que explicar por qué. Entonces me llamó mucho la atención la oportunidad de hacer este texto que me encargó Adriana con este buleo y misericordia de por medio, que gracias al cual me tuve que concentrarme en tiempo, en espacio y en memoria, y sobre todo llegar a la decisión de dedicar, más que a eventos musicales particulares, a ese murmullo cervantino que desde el principio y durante los años que han transcurrido desde entonces y en el futuro será, al menos para mí, la memoria más potente de ese festival, sus murmullos y sus estruendos, que sí, lo hacen, como dice mi texto, un festival rica y profundamente resonante. Que disfruten el libro. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, maestro Brennan, por sus palabras. Es momento de escuchar la intervención del maestro Sergio Vela, quien además de su labor como director teatral, alto funcionario de la cultura en México, fue durante 9 años director general del Festival Cervantino. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del gobernador Diego Sinúe Rodríguez. Gobernador, qué gusto compartir la mesa contigo. Por supuesto, agradecer la invitación para participar en la redacción de un texto reflexivo sobre la naturaleza de un festival, invitación que me hizo la querida Adriana Camarena, quien encabeza el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato. Por supuesto, agradezco la hospitalidad de mi queridísima Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de Arte. Querida Carmen, muchísimas gracias. Celebro y agradezco la presencia de Mariana Aymerich. Efectivamente, tuve la dicha de que dos personas que me acompañan en este momento en el Presidium, o a quienes, mejor dicho, más caballerosamente, yo acompaño en el Presidium, Adriana Camarena y Mariana Aymerich, hayan sido colaboradoras durante mi gestión, que hasta ahora ha sido la más larga. Muchas gracias al secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, y quiero además destacar, lo hizo Adriana Camarena, pero no quisiera quedarme atrás, la presencia de quien dirigió, de quien fue el segundo director del Festival Internacional Cervantino, el querido Fernando Macotela. Querido Fernando, qué gusto verte. Y por supuesto quiero agradecer y celebrar la presencia entre los invitados de un distinguido médico con gran especialidad en salud pública y querido amigo, que es el doctor Enrique Ruelas Barajas, hijo del maestro Enrique Ruelas. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Habiendo pasado esta parte protocolaria, pero profundamente sincera y honda emocionalmente, quiero hacer algunos comentarios sobre la naturaleza de este precioso libro. La historia es documental, el pasado no necesariamente lo es. La historia se construye a partir de documentos de la más diversa índole. Y claro, las artes escénicas y musicales son efímeras. Hoy contamos con mejores maneras para mantenerlas en la memoria, dado el desarrollo de la tecnología que permite desde el registro fotográfico hasta el audiovisual en cualquiera de sus formatos. Pero la naturaleza de la representación o de la ejecución artística, sea escénica o musical, es que dura mientras está transcurriendo y después queda simple y sencillamente un eco sonoro en la memoria. Entonces, hacer un libro como este, con sus claras secciones, permite
justamente recuperar la memoria y documentar una historia que sigue aumentando año tras año con cada celebración del Festival Internacional Cervantino, cuyos tropiezos han sido realmente mínimos. Mencionó el querido Juan Arturo Brennan, a quien agradezco muchísimo que haya participado en esta mesa y además cuyo texto me pareció bellísimo y sus reflexiones sumamente estimulantes. Sí, efectivamente, el festival de 1985, previsto para octubre, no se llevó a cabo como tal, se llevaron a cabo las jornadas culturales de otoño, con respecto a aquellos compromisos internacionales que no podían ser cancelados sin un alto costo de tipo diplomático. Evidentemente, en el momento de la pandemia, también el festival tuvo que hacer un severo ajuste a su manera de llevarse a cabo, pero francamente, en un país donde las instituciones públicas suelen modificar sus perspectivas y sus planes de trabajo, el Festival Internacional Cervantino es un ejemplo de los mejores frutos que se cosechan cuando existe un verdadero espíritu de colaboración en un propósito noble y unitario. En este libro encontramos además de las presentaciones institucionales, cada una de las cuales tiene su peso específico, encontramos una serie de ensayos en torno a la historia del festival, básicamente con la perspectiva guanajuatense, la perspectiva de los ciudadanos y cronistas de Guanajuato, cómo ha vivido Guanajuato este medio siglo de historia del festival. Como mencionó Adriana Camarena también, después hay una sección de ensayos donde varios de los que tuvimos el placer, la distinción, el honor de dirigir el festival, de encabezar sus esfuerzos, ofrecimos algunas reflexiones y donde destaca también el recuento que Carmen Beatriz López Portillo hace de los años cruciales de la consolidación del festival, refiriéndose a su señora madre, y sobre esto hablaré un poco más adelante. En una siguiente sección se habla de cada una de las artes que han configurado la programación del Festival Internacional Cervantino, sobre lo que también algo quiero decir en unos minutos, y es ahí justamente donde encontramos el texto de Juan Arturo Brennan, junto con los textos de otros autores sobre cada una de las disciplinas artísticas. Es un libro profusamente ilustrado, con información muy valiosa en los índices y en los créditos de quienes tenían a su cargo la responsabilidad de las distintas instituciones públicas que año con año convergen desde el gobierno del estado de Guanajuato, en su momento la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o la actual Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, hasta quienes dirigieron cada uno de los festivales. Este es un caso extraño que hay que destacar, celebrar y agradecer, porque en nuestro país los ciclos políticos suelen propiciar una amnesia que, como este libro bien nos hace constatar, no es inevitable, es perfectamente evitable, basta saber reconocer de dónde se viene y hacia dónde se va. La palabra cultura
es un término, en primer lugar, equívoco. Antes se hablaba de contracultura, para hablar hoy de formas alternativas de cultura, pero lo cierto es que no es una palabra que en las lenguas occidentales figure desde la antigüedad. En realidad es una palabra que se acuña con un sentido metafórico en la modernidad y por supuesto se refiere al cultivo. ¿Y qué se necesita para el cultivo? Bueno, en primer lugar, que haya un surco abierto en una tierra fértil, que se pueda sembrar en ella la semilla, que sea irrigado ese surco con la semilla plantada, y esa semilla eventualmente germinará, florecerá, fructificará y al final de cuentas se podrá cosechar. Es por ello que me parece de relevancia obligada hacer un reconocimiento a Enrique Ruelas, quien desde 19 años antes de que surgiera el Festival Internacional Cervantino, el año de 1953, dio comienzo a su labor dentro de la Universidad de Guanajuato, creando justamente el teatro universitario, donde obras del siglo de oro, que por supuesto son algunas de las más granadas de la dramaturgia universal de todos los siglos, fueron presentadas con un espíritu de gran espontaneidad y al mismo tiempo con el rigor del maestro Ruelas. Se fue logrando que algo que comenzó como un proyecto en el seno de la universidad fuera arraigándose, y subrayo la palabra, echando raíces, seguimos dentro de las metáforas del cultivo, de tal suerte que 19 años después, en 1972, se llevó a cabo el primer Festival Internacional Cervantino. Pero hay que tener presente que el primer Festival Internacional Cervantino no fue anunciado con un número. Se habló de Festival Internacional Cervantino y nadie suponía o vislumbraba que fuera a convertirse en la institución y en el encuentro cultural que hoy sigue siendo característico de cada otoño guanajuatense. Prueba de ello no solamente es la ausencia de primer en el primer cartel, sino de ese nada más Festival Internacional Cervantino, Guanajuato y las fechas, pero diríamos, no es necesario hablar de qué número de festival se está para que haya una continuidad. No, pero la prueba fehaciente es que en 1973 no hubo Festival Internacional Cervantino. El segundo se llevó a cabo en 1974, ya con una idea precisa de darle continuidad a lo que había sido un esfuerzo vinculado preponderantemente con un afán de promoción turística de México y de la ciudad de Guanajuato. Lo cierto es que las artes fueron haciendo su aparición de manera paulatina. Casi nadie sabe, pero hay que recordarlo, que la primera función del primer Festival Internacional Cervantino fue el estreno de una producción de la ópera Don Quijote de Jules Massenet, con la Ópera de Bellas Artes como compañía invitada. Con una puesta en escena del añorado Rafael López Miarnau, y fue justamente un festival dedicado preponderantemente a las expresiones teatrales. Los primeros festivales transcurrieron añadiendo poco a poco las distintas disciplinas artísticas una vez que la ópera y el teatro habían hecho acto de presencia desde el inicio. Y por supuesto, un impulso decisivo para el Festival Internacional Cervantino fue el hecho de que tras la primera presidencia del comité organizador, que estuvo en manos de
la gran artista, la gran estrella cinematográfica Dolores del Río, bueno, la siguiente presidenta del comité organizador fue doña Carmen Romano de López Portillo. Y a doña Carmen hay que agradecerle su entusiasmo, su dedicación, su unidad de propósito para establecer o fortalecer y proyectar grandes instituciones culturales. En su momento ella creó Fonapaz, fue la fundadora de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que sigue rindiendo frutos, y por supuesto con la enorme pasión y conocimiento musical que caracterizaba la personalidad de doña Carmen, la música cobró un enorme relieve en los años en que Héctor Vasconcelos lo dirigía y un jovencísimo Rafael Tovar y de Teresa estaba al frente de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería Mexicana. Es decir, se crearon circunstancias muy favorables para que el festival adquiriera un relieve excepcional. Cuando nos damos cuenta de esta manera de hacer política cultural con gran sentido de madurez, de crecimiento y de perspectiva a futuro, podemos valorar todo lo que implica esa continuidad. No puedo dejar de referirme al propio caso de continuidad cuando, estando yo muy joven, recibí el encargo de encabezar el Festival Internacional Cervantino. Recuerdo que Rafael Tovar y de Teresa, recién designado presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en sustitución del primer presidente del organismo, don Víctor Flores Olea, estoy hablando del año de 1992, un 22 de mayo me llamó y me dijo que le interesaría que aceptara yo la dirección del Festival Internacional Cervantino. Por supuesto, yo en ese momento estaba al frente de la Ópera de Bellas Artes, a donde el propio Rafael Tovar me había llevado, y me importó muchísimo que el proyecto operístico en Bellas Artes tuviera continuidad, y al mismo tiempo dije, bueno, pues en el Cervantino, además de poder dedicar esfuerzos hacia la ópera, se pueden dedicar esfuerzos hacia el teatro, la danza, el cine, la literatura, las artes visuales, etc. Así que la propia continuidad de Rafael Tovar y de Teresa como titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, propició mi permanencia durante 9 festivales que atesoro en la memoria como algunas de mis más caras vivencias. Ahora que mencionaba Adriana Camarena, Mineral de Cata, recuerdo que ahí tuvimos en algún momento las oficinas del festival en Guanajuato, que antes no existían, fue con nuestra gestión que comenzó a haber una oficina permanente que estaba a cargo de Adriana Camarena. Eso lo quiero decir y reconocer públicamente, porque ella con natural modestia y en razón de su cargo actual, no dijo qué hacía en el Festival Internacional Cervantino. Yo decía que era mi pica en Flandes, era la directora de planeación y como decía el severamente crítico y siempre añorado Juan Ibáñez, Adriana es inobjetable, decía, y le decía yo, tienes toda la razón. Pero cuando mencionaba ella Mineral de Cata, me vino a la memoria la perrita loba que habíamos rescatado y que le pusimos justamente Cata y que la cuidamos durante los años que le quedaban de vida. El Festival Internacional Cervantino es una inequívoca muestra de la mejor forma de convivencia, de la mejor forma de hacer política, en el sentido de no la política como lucha por
hacerse del poder, sino la política como lo político, la polis, la ciudad. Es la misma raíz o el mismo sentido de la civilidad, de lo cívico, de lo urbano. Es decir, autoridades de distinta proveniencia, autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales, coinciden independientemente de quién tenga a su cargo tal o cual gobierno para lograr algo en beneficio de una comunidad que es el pueblo entero de México, empezando, por supuesto, por el pueblo de Guanajuato. Entonces, me parece que presentar el día de hoy el libro que el gobierno del estado de Guanajuato ha preparado para celebrar el 50º del Festival Internacional Cervantino en este recinto del Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, es una muestra otra vez de esa convivencia civilizada, de esa forma que tendríamos que replicar por doquier en beneficio de nuestra sociedad. Es así como se hacen las cosas, con una unidad de propósito, sin que implique una sola visión, sino escuchando, dialogando, equilibrando. Y sobre equilibrios quiero dedicar un minuto. Durante los 9 años de mi gestión busqué afanosamente que el Cervantino privilegiara lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Me parece que es muchísimo más nutritivo hacer una apuesta de esta índole. Bueno, entre otras cosas, ocurrió la crisis de finales de 94, inicios de 95, y no perdimos calidad, redujimos un poco el programa. Otros equilibrios son entre lo clásico y lo popular, lo vanguardista y lo tradicional, lo local y lo nacional frente a lo extranjero. Entonces, me parece que todo esto es algo que hay que tener en la mente justamente para que el festival siga proyectando su enorme legado y su trascendencia. No querría yo dejar de mencionar a quiénes son los responsables directos de este libro, porque el libro está estupendamente hecho y si el proyecto y la curaduría de textos corrió a cargo de Adriana Camarena y de Mauricio Vázquez merece también nuestro reconocimiento como coordinador editorial. Por supuesto, Uciel Carp, Ricardo López y Verónica Monsiváis, encargados del diseño editorial, también merecen un serio reconocimiento y aplauso. Y para concluir, quisiera decir que no tengo sino motivos de celebración. Celebro la continuidad de un festival que cuando pasó de mis manos a las de Ramiro Osorio, querido amigo, se iba a celebrar el 29º festival. A mí me tocó dirigir del 20º al 28º. Tocaron las bodas de plata en 1997. Mi hija mayor acababa de nacer, acabo de comer con ella, por supuesto ya la discusión es con un adulto. Mi hija menor nació en el penúltimo festival que me tocó. Celebrar la continuidad de este festival es al mismo tiempo no solo desearle, sino augurarle el más brillante porvenir. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Agradecemos sus palabras, maestro Vela. Para cerrar este acto, escucharemos con atención el mensaje del señor gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinúa Rodríguez Vallejo. Gracias. Saludo con mucho gusto y respeto al secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, a mi amiga y amiga de Guanajuato, Mariana Aymeriz Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino, a Adriana Camarena de Obeso, directora general del Instituto Estatal de la Cultura, de quien públicamente le hago un reconocimiento por el gran trabajo que está haciendo al frente de este instituto. Gracias, Adriana, la verdad que nos trajimos una joya. Gracias también
A Sergio Vela, autor del libro y exdirector del Festival Internacional Cervantino, gracias por todo el trabajo que has hecho por Guanajuato. Por supuesto, también saludo con mucho respeto a Juan Arturo Brenner, quien fue partícipe en este gran libro. Saludo al excelentísimo también embajador de Italia en México, Luigi de Chiara. Gracias, Luigi, también un gran amigo de Guanajuato. Al excelentísimo embajador de Uruguay en México, Aníbal Cabral, muchas gracias también. Y por supuesto, a la anfitriona, a la maestra Carmen Gaitán, directora general del Museo Nacional de Arte. Muchas gracias. A todos un saludo, muchísimas gracias. Pues es un honor estar en este majestuoso escenario como es este Museo Nacional de Arte. Y más aún, acompañado de estas grandes personalidades del mundo cultural de México, para presentar una obra de la cual nos sentimos muy orgullosos en Guanajuato. El libro conmemorativo Festival Internacional Cervantino 50 años, una valiosa iniciativa de nuestro Instituto Estatal de la Cultura y de nuestra Secretaría de Turismo. Una obra que guardará para la posteridad la historia de un festival que nació en Guanajuato hace medio siglo para celebrar con el mundo la universalidad y el humanismo de Cervantes. Un festival que ha sido un magnífico puente cultural de Guanajuato y de México con el mundo, y que ha dejado en claro la trascendencia del arte y la cultura como poderosas herramientas para impulsar el desarrollo social y humano de las personas y de las comunidades. El libro que guarda las memorias de los 50 años del Festival Internacional Cervantino es una obra que hay que celebrar y también hay que difundir. En primer lugar, por el coro de voces en ella reunida, voces de personajes que han tenido mucho que ver con la historia cervantina en nuestro estado. Entre ellas, y solo por mencionar algunas, por supuesto a Sergio Vela, gran amigo de Guanajuato y también es director durante 9 años del FIC, así como Juan Arturo Brenner, presentador de la sección de artes de la obra. Otros más como Carmen Beatriz López Portillo Romano, Ramiro Osorio Fonseca, Marcela Díez, Martínez Franco, por supuesto, José Vidaurri Arechiga, es que lo dije separado, Marcela Díez, Martínez Franco, José Vidaurri Arechiga, Jorge Olmos Fuentes y Luis Miguel Rionda Ramírez. Sin lugar a dudas, una obra que perpetúa este ilustre 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. De ahí nuestro reconocimiento a todas las personas que con generosidad han participado en esta obra que es, en sí misma, ya es un homenaje al Cervantino, y a las mujeres y hombres que han dejado huella en la historia de este festival. Y qué mejor manera de celebrar medio siglo del festival que publicando una obra como este libro conmemorativo. Un libro que hace honor a la grandeza del FIC y rinde un homenaje a su historia. Un libro que estoy seguro servirá de inspiración a las nuevas generaciones y fortalecerá la identidad y el orgullo de ser guanajuatenses. Y que además conjunta muy bien con este festival que fue todo un éxito. La verdad que nos sorprendió la gran afluencia de visitantes que tuvo el festival. Desde que se hicieron público el programa, se abarrotaron las taquillas y eso nos hace sentir muy orgullosos de este 50 aniversario y creo que este libro pues, es la cereza en el pastel. Pues amigas y amigos, a lo largo de medio siglo el Festival Internacional Cervantino no solamente ha puesto a Guanajuato en los ojos del mundo, también ha tenido una importante función social, al acercar lo mejor de las manifestaciones artísticas, clásicas y contemporáneas a públicos que de otro modo no tendrían oportunidad de disfrutarlas. En Guanajuato, la cultura es una herramienta de desarrollo social y en este medio siglo el Festival Internacional Cervantino ha cumplido con creces ese objetivo. Y déjenme les platico que a pesar de la pandemia, en Guanajuato lo que hicimos fue reforzar el tema de cultura y la inversión. Ya hemos señalado lo que me ha tocado en este sexenio inaugurar, 2 teatros, el de Purísima del Rincón, el Teatro de Celaya, le hemos invertido 70 millones al Teatro Manuel Doblado de León, Guanajuato, y van 160 porque ahorita en el camino Adrián aprovechó para decirme que hay que meterle otro poquito, 160 millones de pesos para la remodelación del Teatro Juárez, que es una joya y es de verdad un patrimonio de todos los mexicanos y que hay que cuidarlo y que ya está concluida su primera etapa y quedó espectacular. Viene la segunda etapa, ya temas más del sistema contra incendios y muchos otros aspectos, pero Adriana quiere no un teatro, quiere un Ferrari y vamos a apoyarla. ¿Por qué? Porque pues finalmente es importante apoyar la cultura. Entonces en Guanajuato creemos precisamente que la cultura es una herramienta de desarrollo social y por eso vamos a seguir apoyándola en todos los sentidos. El FIC es un gran legado que debemos cuidar y proteger porque forma parte del patrimonio histórico y cultural, no solo de Guanajuato, sino también de México. Ahorita venimos de un evento importante con el antropólogo Diego,
quien es el director del INA, y estuvimos ahorita aquí en el museo, aquí el Templo Mayor, y nos firmamos un convenio para el resguardo y poder darle más difusión a la Alhóndiga de Granaditas, un edificio histórico. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos y acordamos también ya para nuestra sexta zona arqueológica en Guanajuato, que es el Cerro de los Remedios en Comonfort, meter 80 personas más, 80 trabajadores más para que pronto pueda estar abierta al público. Es decir, hay que estarle invirtiendo siempre a la cultura y a nuestra historia. De ahí la necesidad de seguir apoyando este festival, y hay que continuar uniendo esfuerzos entre los 3 niveles de gobierno para que esta magna fiesta del espíritu siga cumpliendo la importante función social. Yo les digo a la gente que la gente de Guanajuato es muy crítica y tiene muy avanzado sentido de democracia y de muchos otros aspectos, pero es también porque durante muchos años ha tenido accesos a eventos de gran talla internacional, de esta gran calidad, y eventos públicos y muchos de ellos gratuitos. O sea, la Alhóndiga de Granaditas, las escalinatas se han convertido en esa plaza pública donde la gente puede acceder de manera gratuita a eventos de verdad de gran calidad. Por eso hay que seguir con este compromiso, y que es el compromiso de mi gobierno, que es el seguir el ejemplo del gran maestro Enrique Ruelas en la divulgación del espíritu de Cervantes, porque al hacerlo honramos a las mujeres y a los hombres que en estos 50 años han hecho de este festival la grandeza de Guanajuato y la grandeza de México. Con el Festival Internacional Cervantino, Guanajuato continúa siendo hoy un punto de encuentro de la cultura y de las artes a nivel nacional e internacional. Por último, solo agregaría que esta valiosa obra se distribuye también de manera gratuita, previo registro, en la sede de nuestro Instituto Estatal de la Cultura, o sea que aquí con Adrianita van a poder acceder a ellos. Y además también pronto vamos a poder tener en la página un QR para descargarlo también de manera digital, para que podamos darle acceso a todos, pero digo, creo que sí vale la pena tenerlo impreso ahí en casa, en el despacho, y estarlo hojeando. La verdad es una obra maravillosa, y pues una vez más, nuestro reconocimiento para todas y todos ustedes, nuestro agradecimiento, enhorabuena y muchas felicidades a todos. Muchas gracias por su mensaje, señor gobernador. Es así que llegamos al final de esta presentación editorial, no sin antes agradecerles a todas y a todos por su amable compañía. Los invitamos a disfrutar el brindis de honor con exquisitos vinos guanajuatenses y a vivir grandes historias en Guanajuato. Muy buenas noches.